¿Pueden los aviones comerciales volar dentro de un huracán? If you can go anywhere, where would you go? ¿Qué tal? Capitán Rodríguez por aquí. Miren, hace unos días la aerolínea Spirit Airlines salió una noticia porque uno de sus aviones voló cerca de un huracán. Así que vamos al grano. ¿Pueden los aviones comerciales volar dentro de un huracán? La respuesta es no. Vamos a hablar sobre cuál es el proceso de despachar un vuelo. Miren, cuando nos despachan en un vuelo, la FAA, el FAA, es clara. No se puede despachar un avión hacia clima severo. Pero aquí está la realidad. Predecir el clima es de lo más complicado que hacemos en la aviación. Y verdad, vivimos en un mundo donde ya estamos planificando viajes a Marte. Hay teléfonos que hacen cosas que uno jamás se hubiese imaginado. Pero predecir la trayectoria exacta de una tormenta sigue siendo un reto grandísimo y significante para nosotros en la aviación. Y ojo, muchas veces las imágenes del radar parecen peores de lo que realmente nos encontramos. Déjeme contarle algo rapidito que me pasó una vez. Miren, yo estaba operando un vuelo llegando hacia el Kennedy en Nueva York, JFK. Iba entrando al aeropuerto en la aproximación final. El radar de la aeronave que yo estaba operando estaba mostrando amarillo y rojo. ¿Qué pasa? Amarillo es una indicación de que hay precipitación moderada. Rojo es una precipitación severa, o sea, está lloviendo mucho. Es un aguacero que casi la vista se le impide a uno. Estaba casi rojo en la mayoría y no había forma de usted girar para un lado al otro, había que penetrarla. A veces eso se da en la aviación. Usted busca el lado donde el impacto puede ser menor, pero hay que pasar por ahí, ¿verdad? Entonces, le preguntamos a la torre si había otro avión que estaba alante de nosotros que había reportado las condiciones. Y sorprendentemente nos informaron de que reportaron vuelo suave. Y adivinen qué, tenían razón. A pesar de lo que indicaba la pantalla de nosotros, el radar, que se veía un cuadro rojo total, la aproximación fue tranquila. ¿Por qué le digo esto? Porque así de engañosas pueden ser las imágenes del clima. Y puede ser de que en el caso de la aerolínea Spirit pudieran hubiera pasado por una situación similar. Es posible que los pilotos hayan visto condiciones que en el radar se veían intensas, ¿verdad? Pero en la realidad eran manejables. Con la información que tenían decidieron seguir cerca del huracán, pero nunca adentro. Y yo le doy el beneficio de duda, ¿verdad? A los pilotos. Tomaron esa decisión, pero siempre la seguridad de los pasajeros es prioritaria para nosotros como pilotos. Miren, mi gente, al final del día, nuestra misión es una sola. Llevarlo a ustedes seguro a su destino final. Y también nosotros poder regresar a la casa con nuestra familia. Así que miren, aunque esos titulares que salen en las redes sociales suenen alarmantes, tranquilo, no estamos jugando a los valientes persiguiendo huracanes. Somos profesionales, tomamos decisiones con cabeza fría y en situaciones difíciles. Bueno, eso es todo por ahora. Gracias por acompañarme. Y de nuevamente, si les gustó el contenido, por favor, suscribirse, denle like y si pueden, por favor, compartirlo. Soy el Capitán Rodríguez. Hasta la próxima. Muchas gracias. Set you up to win the whole 99 to be the 1%. All I need in this life is sin.